En el artículo 24.1 de la Constitución no solo se afirma el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, sino que además se añade como un derecho fundamental autónomo y diferenciado que en ningún caso podrá producirse indefensión. Su inclusión en el texto constitucional hace que, además de seguir siendo un principio esencial del proceso, como lo era en la etapa preconstitucional, sea además un verdadero derecho subjetivo de todos los justiciables, y no solo de aquellos que resultan imputados en un proceso penal. Por ello, todos los órganos judiciales, sean del orden jurisdiccional que sean, quedan vinculados por el principio de prohibición de indefensión, con independencia del tipo de proceso que estén conociendo, así como del grado de jurisdicción en el que estén conociendo de un asunto. El artículo 24.1 de la Constitución contiene una cláusula general en la que cabe subsumir todas aquellas situaciones de indefensión que no están expresamente previstas en el artículo 24.2 de la Constitución, que, como es sabido, reconoce el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, así como el derecho a la prueba. Cuando se vulneran estos derechos, se puede incidir también en la vulneración del artículo 24.1. Sin embargo, la cláusula del 24.1 garantiza que en todo proceso se respete el derecho a la defensa contradictoria de las partes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente los derechos e intereses legítimos, así, naturalmente, como en un estadio interior, haber sido informado de la existencia misma del proceso judicial, esto es, de haber sido debidamente emplazado por el juez. El derecho a no sufrir indefensión o a la prohibición de indefensión es un derecho de configuración legal, por lo que le corresponde al legislador ordenar el proceso y garantizar el derecho de defensa y de igualdad de armas en el proceso. Por ello, la vulneración del mandato constitucional de prohibición de indefensión suele llevar aparejada también la vulneración de la legalidad ordinaria. Ahora bien, no cualquier vulneración de un precepto procesal implica la vulneración de la prohibición de indefensión. Según nuestro Tribunal Constitucional, la indefensión a la que se refiere el artículo 24.1 es la sustantiva o material, es decir, la que produce un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de las partes. Por ello, lo realmente decisivo a la hora de determinar que se produjo la vulneración del artículo 24.1 no es la infracción de la legalidad procesal, sino el resultado que deja a una de las partes la actuación u omisión potencialmente generadoras de indefensión. En consecuencia, debido a estas características, lo decisivo a la hora de valorar si hubo o no indefensión es especialmente relevante las circunstancias que concurren en el caso concreto. Por lo que se acaba de decir, quedan fuera del ámbito protegido del derecho aquellas situaciones de indefensión que se producen como consecuencia de la negligencia o impericia de la parte o de su abogado. Tampoco se incurre en indefensión en aquellos casos en los que quien la padece inmediatamente no inicia los trámites legalmente establecidos para que ésta se subsane. Por tanto, si la indefensión no se subsana de forma inmediata, no cabe alegarla en un momento posterior. Hay que señalar que la prohibición de indefensión no solo opera frente al juez, sino que, como ya se ha dicho, opera también frente al legislador. Ambos, juez y legislador, deben procurar la promoción de las posibilidades de defensa mediante una actitud positiva o de actuación, no solo de mera abstención, lo que se traduce, en el caso de los jueces, en que no deben limitar su conducta a pegar su conducta a las prescripciones legales, sino que, por el contrario, cerciorarse de que ninguna de las partes queda en situación de indefensión. Debido a ello, el juez queda vinculado por el principio que el profesor Ángel Gómez Montoro ha denominado pro defensione, y que significa que entre las diversas interpretaciones de la norma procesal, el juez ha de elegir aquella que sea más favorable a la eficacia del derecho fundamental, es decir, al derecho de defensa. Naturalmente, la prohibición de indefensión necesita también de tutela judicial para ser afirmada como derecho fundamental. ¿Cómo se procede a la regulación, a la tutela del derecho de defensa? Pues se procede a través
de los recursos interlocutorios, de los medios de impugnación y de las acciones de rescisión y anulación de resoluciones judiciales que se contienen en las distintas leyes procesales reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en el incidente de nulidad de actuaciones. Naturalmente, y si se cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, también puede ser objeto de protección a través del recurso de amparo.